El otro día estaba debatiendo con una persona sobre los huevos. No esos huevos, esos huevos. Me decía, tío, es que te estás tomando como 7 huevos semanales y eso a la larga son problemas cardiovasculares, problemas arteriales. Yo le decía, ya, yo entiendo por qué lo estás diciendo, porque antiguamente era lo que se pensaba, pero con los últimos estudios, las últimas investigaciones que se han hecho de aquí a hace un par de años, se ha visto que los huevos realmente no son tan negativos como se pensaba, y menos si están acompañados de un buen plan de entrenamiento y si eres una persona activa. Y él me decía, no, porque es que de toda la vida ha sido así, los huevos son una mierda, es lo que nos han dicho siempre, que lo que me han dicho siempre entonces es mentira. Y yo, a ver, tampoco quiero romperte el corazón aquí, ¿sabes? Pero si las cosas son así, y dice que no, que si me lo han dicho de toda la vida es por algo, hermano, si me lo han dicho de toda la vida es porque es verdad. Y yo le dije, bueno, pues vale, si eso es lo que quieres pensar, pues ¿qué te voy a decir yo, sabes? Si no quieres ni siquiera intentar abrirte a otras explicaciones, pues quédate pensando lo que piensas y ya está. Este es uno de los ejemplos de lo que han visto en el título del vídeo, que vamos a hacer así una pequeña dinámica, no se los voy a decir directamente, sino les voy a explicar diferentes situaciones, a ver si alguien saca cuál es esa cosa, esa enseñanza que aprendí en la universidad, y es una de las mejores enseñanzas que me ha dado la universidad. En otra ocasión, un antiguo entrenador que tenía yo de fútbol, ya yo no juego, ¿no? Pero a veces me paseo por el campo donde yo jugaba y voy por ver cómo están siendo los entrenamientos, cómo va el equipo, a ver cómo va evolucionando la cosa. Y se me acerca mi antiguo entrenador a saludarme, ¿qué tal? ¿Todo bien? Tal? Bueno, lo típico, ¿no? Pero veía que estaba como enfadado, ¿no? Como frustrado, no sabía por qué, ¿no? Y le pregunté. Y me dice, Chayo, es que tú no ves los niños estos que no corren, no los estás viendo. Y él me lo decía como riéndose, ¿no? Y dice, tú no ves que estos niños no corren, no sé qué. Y yo en plan, yo dejé que él se siguiera expresando, ¿no? Y él decía, es que yo de verdad que no entiendo a estos niños qué les pasa, que les digo que hagan una cosa y no lo hacen. De verdad que yo no sé qué problemas tendrán en casa, qué les estará pasando, porque no hacen nada de lo que yo les digo, no tal, no cual. Y yo así, asintiendo con la cabeza. Siguió, me contó toda su retahíla y no me preguntó nada, siguió y se fue. Y ya cuando se fue, en mi mente, obviamente no se lo dije, no le iba a pegar un grito de tú, hijo de... En mi mente dije yo, y esto es una pista para que adivinen la enseñanza clave de este vídeo. En mi mente dije yo, ¿de verdad crees que el problema es de los niños? Vale, y este es el tercer y último ejemplo que voy a dar. Y esto no es un caso mío, sino es un ejemplo que me dio un profesor. Tenía un cliente que le dolía mucho el hombro, ¿no? Que no sé si era que lo tenía luxado o qué, pero no podía pasar el hombro de aquí para esto que estoy haciendo yo hacia atrás. Él no lo podía hacer, solo podía llegar hasta aquí, ¿no? Porque decía que le dolía mucho y tal. No me acuerdo si jugaba a los manos, a lo mejor creo que me está viniendo quién es exactamente, pero no sé si es él. Un saludo, si lo está viendo lo reconocerá. El caso, que le dolía mucho el hombro y decía que no podía moverlo hacia atrás. Y mi profesor, como persona inteligente y con mucho bagaje del ámbito de la actividad física y el deporte que es, le puso la siguiente tarea. Básicamente había unas barras para agarrar en la pared, ¿no? Entonces le dijo que la agarrara con la mano del hombro que no podía, o el brazo del hombro que no podía mover. En este caso, en el ejemplo que estoy poniendo yo, el izquierdo, ¿no? Y el cliente se quedaba en plan, pero ¿y por qué me pones quieto el brazo que precisamente es el que tengo mal? El caso era que tenía que poner el brazo aquí y mi profesor le iba lanzando una pelotita de tenis, ¿no? Entonces él tenía que ir cogiendo donde tiraba la pelota, tal, no sé qué, vale. ¿Cuál fue el resultado? Que el cliente, que supuestamente no podía llevar más atrás el hombro, por no estar consciente de los movimientos que estaba haciendo, era capaz de precisamente hacer esos movimientos. Es decir, como tenía el foco en otra cosa que no era su hombro que tenía mal, sí que podía hacer esos movimientos. Sin dolor, obviamente, es a lo que voy. ¿Por qué? Porque el problema, evidentemente, tiene su parte física, pero también era un problema de miedo, era un problema de, digamos, de su sistema nervioso. Y por si alguien todavía no ha descubierto la enseñanza clave de este vídeo, primero voy a dejar 5 segundos para que adivinen. Vale, ya pasaron los 5 segundos. La enseñanza es el criterio. Y el criterio no es una persona con gafas sentada en su habitación diciendo veo muchos artículos, así que soy una persona muy inteligente. No, porque también me ha pasado y he visto a personas que por haber leído muchos papers y haber visto muchos artículos científicos se creen ya que son muy inteligentes. Porque por muchos papers que tú te leas de cómo aumentar la velocidad en un sprint, le llega un cliente que justo quiere aumentar su velocidad, le pone a hacer lo que dice el paper y uy, qué sorpresa, no da resultado. ¿Ahora qué hacemos? Mira, vete con otro profesional porque ya a mí se me acabaron las ideas.
A eso es a lo que voy. Porque la capacidad de tomar decisiones correctas no te lo da el hecho de leer mucho, o el hecho de haber escuchado muchos podcasts, o el hecho de haber tomado muchos apuntes en clase. Te lo da el hecho de hacerte preguntas, y preguntas que muchas veces ni siquiera te imaginas, porque a lo mejor eres entrenador de un equipo de fútbol y de repente un jugador que antes tenía un nivel X ahora te está dando un nivel Y mucho menor, y le preguntas y te dice que está todo perfecto y le haces diferentes test y parece que está todo bien. Te quedas preguntándote, pero ¿y qué le pasa a este tío que de repente que estaba aquí y ahora está aquí? Y resulta que tiene un dolor en el dedo meñique del pie izquierdo y no te lo dice porque le da vergüenza, y eso es lo que hace que, por ejemplo, los cambios de dirección no los haga tan bien como los hacía antes. Es muy rebuscado, yo lo sé, pero estas cosas pasan. Y cuando pasan tienes que hacerte preguntas de por qué ha pasado lo que ha pasado. Ahora bien, a lo mejor puede parecer desde fuera que es muy fácil solo hacerte preguntas, pero el criterio es el cómo. Luego está el conocimiento, que es el qué. O sea, ¿qué es lo que vas a preguntar? ¿Cuáles son las preguntas que te vas a preguntar y por qué vas a hacerte esas preguntas y no otras? Y al revés, de nada te sirve tener mucho conocimiento si después no sabes cómo aplicarlo. Y miren, les pongo un ejemplo muy sencillo para que se entienda esto del criterio y por qué dije antes lo de que por leer paper no vas a ser más inteligente, no vas a ser mejor profesional, pero con matices obviamente, ¿vale? Hay un estudio que comparaba ganancias de hipertrofia con muchas repeticiones y con pocas repeticiones, entendiendo muchas a lo mejor entre 11 y 16 repeticiones y pocas entre 6 y 10 repeticiones. Y los resultados del estudio eran básicamente que no habían diferencias significativas entre un método y otro. Entonces una persona lee eso y dice, bueno, pues da igual cómo entrene que voy a conseguir los mismos resultados, venga, para casa. Pero de lo que no se dio cuenta esa persona es que resulta que ese estudio en concreto se hizo en 4 semanas. ¿Y qué pasa? Que casualmente 4 semanas es más o menos el tiempo aproximado que se tarda en tener ganancias de hipertrofia. Por lo tanto, podríamos decir que los resultados del estudio están sesgados por el tiempo al que se sometió el estudio. Obviamente, si se hiciera el estudio a largo plazo, los resultados ya empezarían a cambiar. Pues a esto voy con que el criterio va de la mano de los conocimientos. Si tú eres una persona que no sabe lo que yo acabo de decir, por muchas preguntas que te hagas, no vas a saber exactamente dónde está el fallo o dónde está la pregunta que tienes que hacer para saber si ese estudio está bien, está mal, o no está bien, está mal, sino puedo utilizarlo, no puedo utilizarlo, en qué contexto puedo utilizarlo, en qué población puedo utilizarlo y 1000 preguntas más. Por lo que estudien, documentense, que es muy importante y más en los tiempos que estamos, pero sobre todo tengan criterio a la hora de leer y a la hora de aprender. Háganse preguntas de lo que están aprendiendo y no se queden solo con lo que están leyendo, porque esto que tienen aquí es una herramienta muy valiosa y muy importante que sin lugar a dudas es lo que les va a diferenciar del resto. Denle like si les ha gustado, comenten sus opiniones al respecto y hasta la próxima. Adiós.